Hola, soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección de Economía de RFP, y hoy en Viernes Económicos hablaremos de los proyectos del Congreso que permitirían el retiro de aportes de la ONP y de la AFP. Para analizarlos nos acompaña César Abanto Revilla, abogado especialista en Derecho Previsional. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, vamos por partes. En estos meses se han estado creando varios proyectos en torno al sistema de pensiones. Primero expliquémosle al público las diferencias entre la AFP y la ONP. A ver, bueno, las AFP son un mecanismo que existe desde finales del año 92 en el Perú, y a diferencia de la ONP, que es un sistema de reparto, el sistema de reparto, digamos, es el mecanismo tradicional de ahorro de pensiones, ¿no? En 1973 se crea el Sistema Nacional de Pensiones, y la ONP es eso, un sistema de reparto. ¿Y en qué consiste un sistema de reparto? Es un mecanismo basado en la solidaridad, pero la solidaridad previsional. ¿Eso qué significa? Que el sistema de reparto no es un fondo de ahorro, no es una cuenta, sino que es un mecanismo que recibe aportes y paga pensiones. Es decir, como si fuera una pared de frontón, el sistema de reparto recibe y reparte. Por eso se llama reparto, ¿no? No hay un ahorro. De hecho, entra menos dinero del que se requiere, ¿no? Y por eso el Estado tiene que mensualmente destinar del Tesoro Público entre 40 y 50 millones de dólares para cubrir ese diferencial de la planilla. Diferencial que surge principalmente porque hay un 45% aproximadamente de empleadores que retienen a sus trabajadores, pero que ese dinero no lo entregan a la ONP, empleadores públicos y privados, ¿no? Entonces, el sistema de reparto funciona así, y la base es como una pirámide, es decir, en la parte baja, la parte principal, están los trabajadores en actividad, los afiliados, los aportantes. En el sistema nacional es aproximadamente unos 4 millones, de los cuales en realidad solo 1,5 millones están aportando regularmente. Y en la parte superior tienes a los pensionistas. Supuestamente deberían ser menos. La proporción ideal es que sea 10 o 14 por cada, 10 o 14 trabajadores por cada pensionista. Pero en la actualidad, y desde la creación del sistema privado de pensiones, tenemos un promedio de 3 trabajadores con suerte por cada pensionista. Entonces, obviamente, el dinero resulta insuficiente. Pero a lo que iba es que se basa en el recambio generacional, es decir, los que trabajan actualmente, los activos, los afiliados, los asegurados, pagan las pensiones de quienes hoy son aportantes en pasividad, por decirlo de una manera, los pensionistas. De la misma manera que estos, en el pasado, eran los trabajadores en actividad que mantuvieron y sostuvieron a los antiguos pensionistas. Y de la misma manera que quienes hoy son trabajadores activos, en 20 años van a ser pensionistas, y a ellos los van a financiar los futuros trabajadores en actividad. Es un recambio generacional permanente. Pero lo que tiene que quedar claro es que el sistema de reparto no es una cuenta de ahorro. Ahí no hay dinero acumulado. No es como en el sistema privado de pensiones, que es la antítesis, por alguna manera. Mientras que este se administra de manera colectiva, solidaria, es un fondo al cual aportan todos, en el sistema privado de pensiones funciona la capitalización individual, es decir, cada afiliado, cada uno de los afiliados, tiene una cuenta personal, una cuenta individual de capitalización. Eso sí funciona como un ahorro, porque al asegurado, al afiliado de la AFP, mensualmente le descuentan un porcentaje de su remuneración, 10%, y ese dinero va a su cuenta personal. Y esa cuenta también se nutre adicionalmente por la rentabilidad que genera la AFP como consecuencia de sus inversiones. O sea, la AFP, esos fondos que administra, los invierte, no los tiene guardados debajo del colchón, los invierte en el Perú y en el extranjero. Eso genera rentabilidad, y esa rentabilidad va también a la cuenta individual. A esa cuenta individual también irá en su momento, si corresponde, el bono de reconocimiento, ¿no? El bono de reconocimiento es un título representativo de dinero en favor de ciertas personas que estuvieron primero en el Sistema Nacional de la ONP y luego se pasaron a la AFP hasta el año 2001. ¿Sí? Entonces, son dos mecanismos distintos. Sistema de reparto, fondo común, dinero entra, dinero sale. Sistema de capitalización de las AFPs, cuentas individuales, que son como cuentas de ahorro. Yo ahorita podría saber, siendo el 30 de julio a las 3:35, cuánto dinero exactamente tengo en mi cuenta individual si estuviera afiliado en una AFP. Eso no ocurre en la ONP. Yo puedo decir, oye, pero tengo 20 años aportando. Sí, pero esos 20 años el dinero ha entrado y salido. Es un sistema bajo una metodología distinta.
¿no? Bien, mencionaba el caso de exaportantes, pero ¿qué pasa con las personas que aportaron una cierta cantidad de tiempo a la ONP, pero ya no pudieron trabajar más o ya no tuvieron la oportunidad de seguir aportando, que no pudieron completar los 20 años que se necesitan? ¿Tienen alguna opción para recibir alguna pensión sin que se hayan pasado a la AFP? A ver, si yo estoy en el sistema nacional, las reglas son claras desde el año 73, o sea, hace casi 50 años el sistema nacional tiene este mecanismo del sistema de reparto, esto no es algo nuevo. En el año 92, a la par que se crea las AFPs, se modifican los requisitos para jubilarse en el sistema nacional. Hasta antes del 18 de diciembre del 92, habían 4 modalidades jubilatorias, ¿no? Que iban desde los 15 años hacia abajo, hasta los 5. Entre 5 y 15 años uno podía acceder a una pensión. Tenías 4 modalidades, ¿no? Régimen general, pensión reducida, régimen especial y pensión adelantada. Desde diciembre del 92 solo existen 2 modalidades, régimen general y pensión adelantada. Y se exigen 20 años de aportación desde el año 92, o sea, hace casi 30 años tenemos este nuevo mecanismo. De hecho, en el año 2007, cuando la Comisión Especial revisó los sistemas de pensiones, una de las comisiones tantas que ha habido, porque ahorita tenemos una comisión, pero esta es una más de las últimas 10 que ha habido en los últimos 15 años. Entonces, no es novedad el tema de la intención de reformar las pensiones. Pero lo que iba era que para acceder a una pensión se requiere cierta cantidad de años de aportación, porque la pensión es un pago de por vida. Entonces, si yo trabajo solo 10 años, ¿de qué manera ese aporte de 10 años va a poder financiar una jubilación de 20 años? ¿Por qué? Porque las personas que llegan hasta los 65 años, su esperanza de vida es mayor. Porque uno dice, oye, pero la esperanza de vida al nacer en el Perú es 75 años. Eso es al nacer. Pero cuando llegas a los 65 años, la esperanza de vida se extiende, ¿no? Actualmente es del orden más o menos de, en el caso de la mujer, 90 años, en el caso del hombre, 87 años por lo menos. Entonces, llego a los 65 años y tengo por delante por lo menos 20 años más de vida. ¿Cómo con 10 años de aportes voy a poder financiar, repito, una pensión por 20 años? Es financieramente imposible. De hecho, esta comisión del 2007 decía que para que el Sistema Nacional de Pensiones fuera financieramente viable, la cantidad de años de aportación debería ser no de 20, sino de 30. Y la aportación mensual no debería ser de 13, sino de 25. Entonces, obviamente eso sería pues políticamente impopular, ¿no? Pero así como está el sistema, no alcanza, como le menciono, ¿no? El Tesoro Público tiene que mensualmente cubrir ese diferencial. Entonces, la estructura del sistema impide acceder a una pensión de por vida si es que una persona no cubre mínimamente esos 20 años, ¿no? El problema, digo yo, está en qué hacer con las personas que tienen menos de 20 años, ¿no? Eso sí habría que analizarlo, ¿no? Pero cualquier análisis que se haga lo establece y lo exige la Constitución en su primera disposición final, tiene que estar sustentado en una viabilidad financiera. Eso lo señala textualmente la Constitución, el penúltimo párrafo de la primera disposición final, ¿no? Desde el año 2004, o sea, hace más de 15 años está ese mandato normativo. No puede haber ninguna reforma legal previsional sin que exista sostenibilidad financiera. Eso es fundamental. Viendo ya el tema de los proyectos del Congreso, bueno, según lo que me ha dicho y teniendo claras las diferencias, sería inviable un retiro de cierto porcentaje o incluso del 100% como lo proponen los congresistas. ¿Qué errores considera que tienen estos proyectos? ¿Por qué exactamente serían inconstitucionales? Como para explicarle al público, ¿qué hace que el proyecto no sea viable? A ver, en primer lugar, la gente tiene que tener claro que la seguridad social tiene un objetivo y es protegernos. Y no solo protegernos en la vejez. Si yo tengo hoy un fondo, me permite, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Yo tengo casi 50 años, pero imaginemos una persona que tiene 30 años y viene aportando al sistema de la ONP o al sistema privado de pensiones 5 años. Si sufre un accidente y queda discapacitada, va a tener derecho a una pensión de invalidez. Si muere, sus derechohabientes van a tener derecho a una pensión de sobrevivientes, ¿no? Viudez, orfandad, ascendientes. Entonces, quiero que quede claro que la pensión, no solo, los fondos de pensiones no solo garantizan una seguridad y protección en la vejez. Aquí y ahora, si una persona no cuenta con los recursos, no cuenta con un fondo previsional, va a estar desprotegida. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, porque hay personas que dicen, bueno, tengo 30 años, tengo mi plata y haré mi negocio. Eso es improbable, ¿no es cierto?
Entonces, esa es la finalidad que hay que tener presente. Luego, es inconstitucional por dos razones. Primero, porque contraviene lo que mencionaba, la primera disposición final. Estos proyectos que se están dictando, a pesar de que el Congreso ha recibido la información del MEF, de la SBS, de todas las entidades habidas y por haber, indicando los costos que representarían, solo para que tengan una idea, esta última propuesta de retirar ya no el 25%, sino el 100% de los fondos para cualquier afiliado, alcanzaría por lo menos a 3,7 millones de afiliados del sistema privado de pensiones y representaría un desembolso de 62 mil millones de soles, o sea, casi 20 mil millones de dólares, que no es dinero de las AFPs. Esos son aportes de los afiliados, pero que son aportes que están invertidos en el Perú. La mayor cantidad está invertida en el Perú, incluso en títulos representativos de deuda nacional. Entonces, eso va a afectar la economía nacional, no a las AFPs. Va a afectar a la economía nacional y va a afectar a los afiliados, porque estas personas cuando retiren el dinero, si Dios no quiera, repito, le sucede algún tema de discapacidad o incluso la muerte, no van a tener ninguna prestación que los respalde. Entonces es inviable por ese lado. Pero también es inviable porque el artículo 12 de la Constitución señala que los fondos y reservas de la Seguridad Social son intangibles. Eso significa que solo pueden ser utilizados con fines previsionales, es decir, para el reconocimiento de una prestación de la Seguridad Social. Acá no se está reconociendo nada. Acá se está tocando y abriendo los fondos para que ese dinero salga, que se entregue a los afiliados. Sí, la gente dice que se devuelva a sus propietarios. Ese dinero tiene un fin. Al igual que los impuestos tienen un fin, de la misma manera los ahorros previsionales tienen un fin, protegernos. Ese dinero no va a las AFPs, ese dinero no lo utiliza la ONP con alguna finalidad lucrativa, en absoluto. ¿No? Entonces, eso tiene que quedar claro. Pero además, y es muy importante tenerlo presente en cuanto a la forma, los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Y claro, ellos ponen esto, no va a rogar gasto, pero por supuesto que va a rogar gasto, ¿no? Como le digo, mínimamente 62 mil millones en el caso de retiro de las AFPs. En el caso de estos pedidos de devolución de los aportes de la ONP, estamos hablando de por lo menos, calculo, entre 8 mil y 12 mil millones de soles, que van a salir del Tesoro Público. Y ahí está el error de los congresistas. Ellos dicen, no, pero ese dinero está ahí, son los aportes de los afiliados. No existe tal cosa. El sistema de reparto es una pared de frontón. Dinero entra, dinero sale. No está la plata ahí guardada 20, 30, 40 años. Ese es un error de conceptualización total y absoluto. Bien, hace poco la ministra de Economía ha advertido que esos proyectos terminarían en demandas en el Tribunal Constitucional. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Sería un proceso que podría tardar mientras los congresistas aprueban el proyecto? ¿Qué significa exactamente dentro de...? La demanda de inconstitucionalidad procede contra una ley, ¿no? En el pasado, si bien es cierto, existen algunos antecedentes de demandas de acción de amparo planteadas, por ejemplo, contra proyectos de ley, no han tenido, pues, al final del día un buen puerto, ¿no? Pero si es que esta norma finalmente es aprobada por el Congreso, sí se podría plantear una acción de inconstitucionalidad. Lo conocería directamente en instancia única el Tribunal Constitucional. Yo calculo, conociendo los tiempos que se ha estado viendo recientemente, que demoraría el trámite no menos de 6 u 8 meses y posiblemente un año, ¿no? O sea, entre 8 meses y un año podría estar en el rango de que el tribunal resuelva este asunto. Y en el iterín ya se devolvieron los aportes, porque encima estos proyectos plantean plazos breves, muy breves, desconociendo el asunto, porque en el sistema nacional, por ejemplo, para reconocer los aportes hay todo un proceso, ¿no? Hay personas que han aportado en los años 70, en los años 80, y muchos empleadores ya ni siquiera existen. Entonces, un cotejo de aportación es un proceso largo, no dura menos de 3 meses a un año. Entonces dicen, no, en 30 días. No tienen la más peregrina idea de cómo es un proceso de pensionamiento. Y ese es en realidad el problema del asunto, el meollo del asunto. Que están trabajando, están legislando con prisa sobre un tema que requiere estudio, con calma. En Chile, la Comisión Marcel y la Comisión Bravo, que vieron la reforma del 2008 y el 2015, se tomaron entre 1 año y medio y 2 años en realizar el análisis previsional. Acá lo quieren sacar pues a velocidad de la luz, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? No es una carrera de 100 metros. Es una maratón. No se trata de sacarlo rápido, sino de hacerlo bien. Bien, y evidentemente hay muchas molestias de parte de los aportantes, tanto de la AFP como de la ONP. ¿Qué cambios considera que deberían realizarse en este sistema de pensiones ya en general? Ya, si me permite, además solo quería completar algo. Autorizar la devolución de los aportes
Por más de que en sus proyectos digan esto no afecta a las pensiones, por supuesto que los afecta. Porque esos 10.000, 12.000 millones van a salir de tesoro público con el que se pagan las pensiones. Entonces sí lo afecta, ¿ya? Eso es lo primero. Lo que quería señalar es, lo que tenemos que pensar en el Perú es una reforma de pensiones. En efecto, algunos hablan del modelo multipilar como si fuera algo nuevo. Es desde el año 94 que fue proyectado por el Banco Mundial. Así que nuevo no es en lo absoluto, ¿no? De hecho, es el sistema que sirvió de base a la reforma de Chile en 2008. Pero la realidad es que nosotros ya no podemos seguir haciendo reformas de pensiones en base al sistema nacional y el sistema privado. Es decir, ONP y AFP no pueden ser lo único que exista, porque en el Perú 7 de cada 10 trabajadores son informales. Entonces lo que hay que tratar de pensar es un sistema que permita, no creo que sea uno único, no va a tener que haber más de uno, dos o tres por lo menos, ¿no? Uno de seguro social para los que son trabajadores, otro especial para los que son independientes, por ahí algún proyecto de ley que parece interesante por lo menos para empezar a discutir, como el proyecto de ley 55007, plantea aportes para los independientes con cargo a sus consumos, es decir, desde que naces te asignan un código, no como en otros países, y todos tus consumos, un 2%, va a una cuenta de ahorro previsional, para el caso de los independientes. Y un tercer régimen tendría que ser el asistencial, ¿no? Tipo pensión 65, porque nosotros estamos conversando sobre reforma de pensiones, pero la realidad es que en la selva y en la sierra, el 90% de las personas no están afiliadas a ningún sistema previsional. Entonces, esa es una realidad que nosotros no podemos ignorar. Se tiene que replantear una reforma previsional contemplando toda la variedad que existe en nuestro país, ¿no? Eso es lo que yo creo, ya no podemos seguir amarrados a sistemas previsionales sujetos a planillas, ¿no? Bien, es evidente que se necesita realizar una reforma. Muchas gracias por estas precisiones acerca de los sistemas de pensiones. Por ahora esto ha sido todo por hoy en Viernes Económicos. Nos vemos la próxima semana.